La presente obra consiste en la construcción de dos tanques gemelos para el almacenamiento de gas natural licuado, denominados TCAT 3002 y TCAT 3003, en la planta de regasificación de Enagas, situada en el muelle de inflamables del puerto de Barcelona. Enagas es la principal empresa transportista y almacenista de gas natural en España, con más de 7.500 kilómetros de gasoductos, 3 plantas de regasificación emplazadas en Barcelona, Cartagena y Huelva, además de la futura planta de El Musel, en Gijón, y una capacidad total de almacenamiento de 987.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Con el aumento de la demanda interna, se prevé un mayor número de descargas de metaneros de gran tamaño procedentes fundamentalmente de Trinidad, Tobago, Nigeria y Golfo Pérsico. Por esta razón, Enagas está ampliando sus plantas de regasificación, entre ellas la de Barcelona. En julio de 2007, adjudica la construcción del 7º y del 8º tanque de la planta de Barcelona a la Unión Temporal de Empresas formadas por FCC Construcción y Felguera IHI, constituyéndose para tal fin la UTE FIF GNL. El gas natural licuado procedente de los metaneros se almacena en las plantas de regasificación, ya que el volumen en este estado es 600 veces menor que en estado gaseoso. Para conseguir mantener el gas natural en forma líquida, es necesaria una temperatura de 162 grados bajo cero. Con esta baja temperatura de almacenamiento, los tanques deben tener características criogénicas adecuadas, además de ser capaces de evitar vertidos al exterior en caso de fallo, fuga o producción de una zona fría. Los tanques ejecutados se corresponden con el sistema de contención total, donde cada tanque está formado por un depósito interior de acero criogénico con un 9% de contenido en níquel y un depósito exterior compuesto por una envolvente de acero y una pared de hormigón posttensado. Todo el conjunto dispone de aislamiento de foam glass y perlita necesario para evitar el calentamiento del gas natural licuado. Además, se ha dispuesto de un sistema de calefacción en la losa que evite la congelación de esta y del terreno de apoyo. La losa de cimentación es de forma circular, con un diámetro exterior de 86 metros y un espesor de 1,20 metros en el anillo exterior y 70 centímetros en el interior. El tanque interior está formado por chapas de acero criogénico con un 9% de níquel. El muro del tanque exterior está formado por un cilindro recto de hormigón criogénico armado y posttensado de 38,41 metros de altura, un diámetro exterior de 81,80 metros y un diámetro interior de 80,20 metros, siendo el espesor de la pared de 80 centímetros. La armadura de la cara interna se ha dispuesto con acero de características criogénicas, Cribar 165. La cubierta del tanque exterior está formada por un casquete esférico de hormigón armado de radio interior 80,20 metros y una altura exterior de 9,95 metros, con un espesor de 41 centímetros. Sobre la cubierta se construye la plataforma principal de acceso y operación en la zona superior. Atravesando el espesor de la cúpula, existen una serie de pasos de las tuberías de conexiones al tanque interior. Asimismo, tanto en el fondo como en las paredes, como en el techo, se dispone del aislamiento necesario para evitar la pérdida de las condiciones criogénicas del licuado. Los trabajos se iniciaron el 1 de octubre de 2007. Comenzaron por la preparación de la explanación de las parcelas y con el montaje de las instalaciones auxiliares de obra. Dadas las características geotécnicas del terreno, fue necesario realizar un tratamiento del mismo de tal forma que quedaran garantizadas unas condiciones adecuadas para la cimentación. Se sustituyó gran parte de los terrenos portuarios existentes por un relleno de material adecuado y posteriormente se realizó una precarga que consolidara el terreno. Primeramente se realizó la excavación, partiendo desde la cota original del terreno en la cota +3 hasta la cota -6. La presencia del nivel freático obligó a realizar la excavación en 2 fases. Las dimensiones totales del volumen excavado se corresponden con un tronco de cono de 127 metros de diámetro mayor y 100 metros de diámetro en el fondo, con taludes 3-2. El relleno de sustitución con material granular se hizo de manera coordinada con la segunda fase de excavación, de tal forma que los avances fueran mínimamente espaciados y el recubrimiento de los taludes de excavación se produjera lo antes posible. Este relleno se dispuso desde la cota de fondo en el nivel -6 hasta la cota +1. Una vez finalizado y previamente a la ejecución de la precarga, se colocó el relleno estructural. Este relleno consta de 2 partes.
La primera, una capa con el suelo seleccionado tipo Sauló, hasta la cota +2, y la segunda, una base de zahorras, hasta la cota +4,20. Finalizado el relleno estructural, se procedió a realizar la precarga del terreno con el material excavado y acopiado en la primera fase de excavación. Esta se realizó desde la cota +2,50 a la cota +18,50, albergando el interior de la misma el relleno de Sauló y zahorras. El tiempo de consolidación de la precarga fue de 9 semanas, momento en el que se procedió a su retirada, consiguiéndose mejorar la capacidad portante del terreno por encima de las 25 toneladas por metro cuadrado exigidas para la cimentación de los tanques. Previamente a la ejecución de la losa de cimentación, se extendió una capa de hormigón de limpieza y nivelación HM20 de 10 centímetros. Sobre esta capa se montaron los encofrados exteriores de la losa, así como la capa inferior de ferralla y a continuación la capa superior, para finalmente hormigonar la losa. La armadura de la losa presenta una distribución muy diferente en el anillo exterior con respecto al círculo interno, radial y circunferencial en el exterior y en forma de cuadrícula en el interior. A este armado, ya de por sí complicado, hay que añadir otros elementos, conductos de calefacción, conductos para el alojamiento de inclinómetros, vainas para los cables de tensado, tuberías de desagüe y elementos de control, lo que complica aún más la ejecución. Además, hay que tener en cuenta el gran volumen de hormigón, lo que obligó a realizar la losa en distintas fases atendiendo a los siguientes criterios. Cada fase no podía superar los 500 metros cúbicos de tal forma que se garantizara el hormigonado continuo. Los avances debían seguir el recorrido de los tubos de calefacción. Las juntas de construcción no podían interferir en otros elementos. De acuerdo con esto, la losa se ejecutó atendiendo a las siguientes zonas. El anillo perimetral se divide en 4 zonas iguales, disponiendo las juntas sin interferir ni a la salida de tuberías ni a los machones donde se realizará el anclado de los cables de tesado horizontal. El círculo central se divide en 6 zonas, orientando las juntas en dirección de los tubos de calefacción. Debido al gran volumen de hormigón y a la elevada cantidad de ferralla, vainas y embebidos, se decidió realizar el tanque exterior mediante encofrado trepante, realizándose un total de 12 trepas de 3 metros y 5 centímetros de altura cada una, alcanzándose así los 36,60 metros necesarios para la realización posterior del anillo de compresión superior. Finalizada la losa, se procede al montaje del encofrado a nivel de suelo para ejecutar el tanque exterior hasta la 4ª trepa. Mientras tanto, en el exterior del tanque se montaban los gajos que conforman la cúpula metálica del tanque. Esta cúpula metálica formará parte de la cubierta final del tanque y servirá de encofrado perdido durante el proceso de hormigonado de la cúpula. El montaje se realiza en el interior del tanque sobre soportes temporales, para posteriormente, y una vez completada la pared exterior de hormigón, se eleva hasta su posición definitiva mediante presurización del interior del tanque. Finalizada la cúpula metálica en el interior y retirados los apoyos provisionales, se realizan los aislamientos de los fondos primario y secundario. Una vez instalados estos aislamientos, se monta a nivel de suelo el techo suspendido de aluminio y la pasarela interior que cuelgan mediante cables de la cúpula metálica. Para la elevación de la cúpula metálica y del techo interior suspendido, se empleó un sistema consistente en la puesta en presión del interior del tanque. Previamente finalizadas las trepas, se instaló un anillo metálico de compresión al que quedará soldada la cúpula metálica una vez elevada. La presión de elevación fue de 168 milímetros de columna de agua, elevándose un peso total de 700 toneladas, con una velocidad de 200 milímetros minutos, empleándose 3 horas en realizar la operación de elevación. Posicionada y soldada la cúpula metálica al anillo de compresión, se alivia la presión interior y se abren los huecos temporales al depósito. Asimismo, se realiza la unión de la cúpula a la pared del depósito, mediante la colocación de la ferralla, armaduras activas y hormigonado de 1,81 metros sobre la cara de la última trepa, de tal forma que quede asegurada la sustentación de la cúpula metálica. Para ello se deja la cara exterior del trepante, que sirve de encofrado exterior. Finalizado el hormigonado del anillo de compresión, se coloca la ferralla sobre la cúpula metálica.
La cúpula no solo sirve como cubierta del tanque, sino que sobre ella se dispondrá la estructura de la plataforma superior, por lo que se fijan igualmente las esperas de los arranques de pilares de esta. Mientras, en el interior del tanque se procede a la realización del liner de pared, revestimiento de la cara interior de la pared de hormigón con planchas de acero criogénico. Para hormigonar la cúpula, es necesario poner en presión el interior del tanque, de tal forma que esta presión compense el peso del hormigón durante la puesta en obra. El proceso de presurización consiste en la inyección de aire a presión al interior del tanque hasta obtener una presión de 1020 milímetros de columna de agua. Debido al gran volumen de hormigón, unos 2000 metros cúbicos, la ejecución del hormigonado de la cúpula se divide en 20 anillos concéntricos y un círculo central. Cada fase de hormigonado se estableció de tal forma que coincidiese con una jornada de trabajo, abarcando varios anillos completos y ejecutándose de manera alterna y en el mismo orden. La ejecución de la estructura de la plataforma principal realizada en hormigón armado se realiza de tal forma que una vez hormigonados los pilares hasta un nivel, se realizan las vigas de ese mismo nivel. Sobre las chapas del anillo perimetral del fondo secundario se construye el ring beam, consistente en un anillo de hormigón armado de radio interior 37,40 metros y radio exterior 39,40 metros, con un espesor de 260 milímetros que sirve de apoyo a la envolvente vertical del tanque interior. Las chapas de acero criogénico con un 9% de níquel que conforman el depósito interior se colocan radialmente y en sentido ascendente. Mientras se avanza con el montaje de la envolvente interior, se ejecuta el aislamiento de fondo y la instalación de tuberías tanto exteriores como interiores. El aislamiento de fondo está constituido por un manto aislante en la superficie del círculo de radio 40,10 metros de 385 milímetros de espesor, compuesto por 3 capas Juan Glas de HLB 800 en la zona interior y de HLB 1600 en el exterior, separadas entre ellas por capas Pluvex y el conjunto también separado del hormigón de nivelación por una capa de Pluvex. Para corroborar y garantizar la adecuada ejecución de los tanques, se procedió a la realización de 2 pruebas. Prueba hidrostática, para determinar los asientos y deformaciones en los tanques. Prueba neumática, para determinar la estanqueidad de los mismos. Los resultados de ambas pruebas se encontraban dentro de las limitaciones establecidas, por lo que no fue necesario realizar ninguna operación de reparación. Los últimos trabajos en el interior del tanque consisten en la colocación del aislamiento entre las paredes de la envolvente interior y la cara interior del tanque exterior de hormigón y del techo. El aislamiento está formado por una manta resiliente adosada a la envolvente interior y un relleno de perlita. Se finalizó la obra con la urbanización del entorno, una vez instalados todos los sistemas enterrados, así como los elementos de drenaje superficial y elementos de contención de derrames. La duración total de la obra fue de 40 meses, estando finalizada la del 7º tanque TK3002 en octubre de 2010 y la del 8º tanque TK3003 en febrero de 2011. Durante este tiempo se pusieron en obra 15.500 metros cúbicos de hormigón, 1.750.000 kilos de acero, 380.000 kilos de acero criogénico, 665.000 kilos de acero para tesados. Asimismo, se dispusieron de un total de 1.100.000 horas hombre con una media de 180 trabajadores y con puntas de 400 operarios.